Seguimos entonces con nuestro programa de hoy. Y más que nunca el tema va a ser, yo diría, universal para ustedes, la gente de EDUVE, TV Internacional de Argentina, que transmite para 204 países del mundo este programa. Creo que va a ser uno de los más interesantes que nosotros podríamos haber grabado, porque es algo, el tema que vamos a tratar hoy con el maestro Marcial García, que está, yo diría, corrompiendo el mundo entero, la corrupción. No me compete a mí juzgar, sobre todo viviendo en un país como España, la madre patria que nos acogió de brazos tan abiertos hace muchos años, hablar acerca de este tema aquí, en España. Evidentemente, Marcial sí lo puede hacer. Lo que sí que podemos decir es que tanto en nuestro país, en Uruguay, asumo las consecuencias, como en muchísimos países del mundo que he tenido la suerte de visitar a través del fútbol, he visto que hay muchísimos jueces que son totalmente incorruptibles. Nadie puede inducirles a alguna vez a hacer justicia. Buenas noches, Marcial. Buenas noches. ¿Qué es la corrupción? Pues algo muy sencillo y por desgracia muy normal. Lo que no es de uno, tomarlo uno por caminos que no son legales. Así de simple y así de llano. Una manifestación más de apropiarse de lo ajeno. En este caso, además, con el agravante de ser propiciado por una situación personal de privilegio con respecto a los demás. Porque corrupto en potencia es cualquier ser humano, y de hecho, pues yo algunos que a raíz de los últimos escándalos han coincidido y se han puesto y han hablado conmigo, pues a algunos les he tenido que callar la boca y les he tenido que decir, bueno, mejor es que te calles porque no sabemos tú hasta cuánto hubiese llegado. Porque había un personajillo, no me atrevo a llamarle personaje, aquí en este pueblo que se hizo célebre, no voy a decir su nombre, muchos lo sabrán, que decía que todos los hombres, porque tenía fama ya en sus tiempos de finales del 19 y principios del 20 de ser bastante de eso, y él se defendía diciendo que todos los hombres tienen un precio, lo que falta es saber cuál. Y yo a eso le añado que bueno, que también habrá que saber las circunstancias y cuáles son esas circunstancias. ¿Quién no es corrupto? Pues yo creo que quien haya tenido la oportunidad de serlo durante mucho tiempo y no lo ha hecho. Cuestión de principio, hay quien cifra su felicidad en la cantidad de dinero que posee y lógicamente por un trabajo honrado y por una dedicación normal uno no se hace rico, y mucho menos por esa riqueza tan absolutamente asombrosa que estamos descubriendo. ¿Quién lo favorece? Lo favorecen las instituciones mercantilistas que ha creado el propio ser humano, las asociaciones y las instituciones que de ello viven, y han creado pues todo lo que es un sistema. Cuando se hizo El Señor de los Anillos, pues el escritor tuvo que crear un mundo aparte, un mundo paralelo, e incluso tuvo que hacer un libro, publicar un libro explicando cada uno de los términos de esa sociedad a la que era, pues este mundo que ha creado la corrupción, que es tan antigua. Yo creo que la corrupción tiene su origen en el Neolítico, cuando aparece la propiedad privada. Y lógicamente pues ellos han creado todos sus subterfugios, todos sus paraísos fiscales. Ahora están saliendo las listas de los cientos de miles de malversadores, embaucadores,
ladrones de guante blanco o corruptos, como les quiera llamar, pues por ejemplo del gran imperio del norte, del Águila Calva, que han creado todos esos paraísos fiscales de esas islas que nadie sabe por qué, unos islotes que cuando eran posesión de España no los querían ni los piratas, hoy día son centros internacionales ¿de qué? Pues de eso, de la corrupción. Marcial, hace tiempo que te quería hacer esta pregunta, y antes de seguir hablando de la corrupción propiamente dicha, siempre quise preguntarte, cuando un individuo utiliza la fuerza, evidentemente a eso se le llama violencia, pero cuando esa fuerza, esa violencia la utiliza un Estado, ¿a eso se le llama Estado de Derecho? Pues mira, en ciertas ocasiones a lo mejor hasta tienen la desvergüenza de que sí, pero cuando un Estado emplea la fuerza y esa fuerza es en defensa de algo tan elemental como puede ser la libertad y la independencia de todos sus ciudadanos, no de la élite gobernante, pues me parece que sería justo. Yo no voy a entrar aquí en disquisiciones, no soy ni el padre Mariana ni el padre Suárez para hacer debates de justicia internacional, porque entre otras cosas mi formación jurídica no es lo suficientemente amplia, si acaso pues expresar una opinión fundamentada en lo que yo entiendo que debe de ser el género humano como ser, como individuo y como miembro, porque no se pueden disociar las dos cosas, como individuo y como miembro de una sociedad. Como individuo se supone que tiene, y mucho más cuando la mayor parte de las sociedades han divinizado al hombre, porque unos de una forma, otros de otra, lo consideran hijos de Dios. Pues bueno, si han divinizado al hombre, pues también diviniza su propia entidad y su propia libertad y sus propias circunstancias. Entonces, en esa manera de ver y entender las cosas, pues lógicamente tendría como individuo una serie de derechos y una serie de prerrogativas que como miembro social son inmediatamente disminuidas en beneficio del cuerpo al que se pertenece. La sociedad humana tiene esa desventaja, y dicen algunos que también esos privilegios, no lo sé, porque en otras sociedades, como ya en alguna ocasión lo hemos comentado, como es la sociedad de las hormigas o la sociedad de las avispas, eso, vamos, es que ni llega a discutirse, porque no hay razón de discutirse. O bien mueres por propia inercia, o bien la parte del mecanismo del todo, que es la encargada en cortar cabezas a los que se salen de la norma, pues te la corta, así de simple, de llana, así. Ningún problema de genocidio ni nada de eso. Ahora, Marcial, lamentablemente en muchísimos países, también de este mundo, no existen las elecciones. Hay regímenes lamentablemente dictatoriales, pero donde existen sí las elecciones, pero resulta que el pueblo termina eligiendo un gobierno total y absolutamente corrupto. Entonces mi pregunta, Marcial, es la siguiente: ese pueblo que eligió ese gobierno corrupto, ¿es víctima o cómplice? Yo diría que más que cómplice es agente principal de la corrupción, porque como individuos cada una de sus individualidades es una nimiedad, no vale nada, pero saben que tienen juntos la fuerza de poder. ¿Y para qué lo hacen? Pues para vivir como viven los parásitos o los perros de una casa señorial, de las migajas que se caen de la mesa. Y ejemplos clarísimos de gobiernos y de individuos que ese caso lo tenemos en varios países europeos, no hay que irse a otro sitio. ¿Por qué se debe eso? Pues muy sencillo, por el clientelismo. El clientelismo es una cuestión de dependencia humana, que cada uno depende de una serie de gente que, bueno, que sabe que o así o se le acaba el chollo. Y como creo que todo el mundo está dispuesto a seguir
del chollo mientras que la vaca dé una gota de leche, ya cuando la ubre sangra ya es otra cosa. Pero mientras que queda una gota de leche, todo el mundo chupa. Ahora, yo te preguntaría, ¿es corrupto realmente quien puede serlo o es corrupto quien quiere serlo? Pues, si es que claro, no se puede unificar criterio con respecto a eso. A lo largo de la historia tenemos ejemplos magníficos de gente que ha desempeñado cargos de función pública extraordinariamente bien, con una limpieza, no ya solo, pues se habla por ejemplo de censor de Catón de Útica, durante la época de la dictadura romana, un dictador en el sentido antiguo de la palabra dictador, no del sentido moderno, que fueron a buscarlo al campo donde andaba arando, simplemente con la túnica, ni siquiera la toga, que tenía derecho como ciudadano romano, descalzo y con las manos encallecidas, y cuando se cumplió el tiempo de su dictadura, porque los romanos en el orden eran tan exactos que hasta para eso la dictadura tenía un principio y un final ya previsto, pues volvió a su arado con la misma túnica raída con la que se había ido, con las mismas manos encallecidas. Bueno, ahora menos porque de empuñar normalmente el cetro no salen muchos callos, salen más bien de utilizar el arado o el azado. Ahora, vos sos maestro, trabajás en una escuela, entonces yo te preguntaría, a través de la evidentemente vasta experiencia que tenés dentro de la educación, ¿cómo se manifiesta entonces, sobre todo aquí, en tu país, en España, cómo se manifiesta esto de la corrupción en la educación? En la educación es difícil el sentido de encontrar, digamos, corrupción en esa como agente. Ahora, si tú te refieres a que si se puede apreciar ya esos indicios en el personal infantil que tienes a tu... Pues hombre, nosotros no somos adivinos ni somos profetas, pero intuir, pues sí, la intuición sí se le afina bastante a un docente, a un enseñante. ¿Se ven indicios? Pues sí, que indicios en las personas, en las personitas que ya son capaces, pues por ejemplo, de andarse con artimañas para conseguir una nota que no se merecen, o para conseguir un favor, o para prestar una coacción entre los compañeros. Entonces son pequeños malhechores ya a esa edad. Se intenta corregir porque a esa edad es más fácil corregir. Y no es más fácil corregir con el castigo, es más fácil corregir con el propio autoconvencimiento del individuo. Porque si tú le haces ver la situación de injusticia que crea su actividad o su actitud o su mala acción, normalmente a esa edad se reconoce y se da cuenta de que no es lo correcto, y normalmente digamos que hay un giro y una modificación de la conducta. Yo no te voy a decir, porque no soy la persona que tenga la preparación suficiente, de decir si eso tan manía de que si el corruptor o el delincuente o el torero nace o se hace. El ser humano es tan complicado que no lo sé. Desde luego algo se tiene que mamar, porque es que no confundamos una cosa. Llamamos corrupción al mangoneo de alto copete, pero es que corrupción hay a niveles elementalísimos y mínimos en una casa. Corrupción se entiende de que si a ti te ha dado tu madre para que vayas a la compra un billete de 10 euros y te han sobrado 2,5, y cuando llega a casa le dices que se te han caído por el camino, pues eres un pequeño gran corrupto. Porque si en vez de ser tu madre la que te ha dado los 10 euros para ir a hacer la compra, ha sido el Estado, ha sido tu sociedad económica, tu empresa la que te ha dejado ese dinero, pero en forma de millones o de cientos de miles para que hagas una inversión, y entonces con la misma frescura eres capaz de hacer eso, a esos niveles, entonces yo no entiendo de qué se haga. El concepto, la base del comportamiento humano está en su propio interior.
y está en la capacidad de que uno sienta vergüenza de sí mismo y de que uno sienta algo tan claro y sencillo como son los remordimientos. Los antiguos representaban los remordimientos como serpientes que te enroscaban y que te hacían. Pues entonces, si tú eres capaz de esa serpiente de dejarle entrar y luego además ayudarle a... pues eres un pequeño corruptito que después será un gran corruptor y después será siendo el gran corruptor o el gran corrompido, como diablo le quiera llamar. Es una manera más de comportamiento del ser humano, es una forma muy difícil. Ahora, la cuestión no está ahí en que si se puede o no se puede, la cuestión está en el mecanismo, la cuestión está en manos de quién dejas, si conscientes y no conscientes. Ya hemos visto que el propio voto popular, por distintos tipos de coacción, no solo por engaño, puede ser. No olvidemos que, por ejemplo, grandes criminales de la historia como Hitler llegaron al poder por los votos, no llegaron por ningún otro camino. ¿Que el pueblo alemán estaba libre de pecado? No me gusta yo de mezclar los matices religiosos con este tipo de cosas, pero a menos que uno sea un poco lector y haya leído alguna vez los evangelios, lo mismo que he leído no una sino muchas veces pues el Corán y otros libros sagrados, porque siempre se encuentra un fondo de bondad en esos libros, pues cuando hablan de que le llevaron a Cristo la mujer pecadora, que según la ley hebraica había sido sorprendida en flagrante adulterio y tenía que ser lapidada, y él andaba, por eso yo a mi niña le digo, solamente estamos seguros si le damos credibilidad a los evangelios de una cosa, es que Cristo no era analfabeto, era pobre, era carpintero, era todo, porque andaba escribiendo en la arena cuando le llevaron, y le dijeron, ¿qué hacemos con ella, maestro? ¿Qué ha pasado esto? Y él siguió escribiendo. Hubiera dado algo por saber lo que estaba escribiendo. Seguramente diría, pues eso, que otras veces dijo en voz alta, de sepulcro blanqueado. y cuando ya levantó la cabeza y dijo, pues nada, pues si es así, cúmplase la ley, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y dice el Evangelio que empezando por el más viejo y terminando por el más joven no quedó nadie. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en el fondo todos somos potencialmente unos corruptos. Ahora falta saber hasta qué profundidad tu formación moral, tu propia autoestima, en esto no entiendo que haya otro límite más que la autoestima, tu propia autoestima, tu propia catarsis. En la palabra griega, a mí el griego me encanta por la sencillez que tiene y por lo exacto que es. La palabra kazaros, que es el puro en el sentido de no contaminado, pues veremos a ver cuándo es cada uno, hasta dónde llega uno, el valor que le da a su propia catarsis, a su propio kazaros, porque la catarsis es el proceso de la limpieza, hasta dónde llega uno y es capaz de que eso pueda sobre otras cosas. No lo sé, porque claro, tú date cuenta, entre los mismos animales pues hay ese tipo de corruptelas, de favores, de cederse, de hacérsela. ¿Cuántos, sobre todo los animales que hay más próximos al ser humano, los perritos, cuántos de nuestros perritos no saben ganarnos con un lametón a tiempo y con una... Pues es una manera a lo mejor también de corrupción perruna, no lo sé. No lo sé. Antes de hacerle la siguiente pregunta a Marcial, debo aclararles que por supuesto nosotros cuando vamos a tratar un tema nos interesamos acerca de él, preparamos un guión y siempre le decimos a Marcial que queremos no solamente darle el titular de lo que nosotros vamos a tratar, sino que quisiéramos adelantarles esas preguntas que nosotros le vamos a hacer. Por eso, la pregunta que nosotros le vamos a hacer ahora, yo creo que así, a bote pronto, no es muy fácil, evidentemente, en este caso, contestarla. Porque, Marcial,
Lo que yo quisiera saber es un baremo. Sé que no es fácil, pero en lo que vos pensás, ¿qué instituciones, y aquí, en tu país, en España, se caracterizan por ser las más corruptas? Si yo lo supiera, iría no a contártelo a ti ni a las cámaras, sino al juez. Que el camino correcto de cuando uno tiene, si corrupción es delito, si tú no quieres convertirte en cómplice de un delito, pues lo lógico es que hagas la denuncia. Por desgracia, hay casos flagrantes que hasta que, según el ordenamiento jurídico nuestro, hasta que no estén juzgados, no puede decir siquiera que son corrupción, sino que es presunta corrupción. Yo estoy de presunto pues hasta los últimos pelos que acabo de apaisarme un poco de la coronilla, pero no se puede decir de otra manera. ¿Que dónde puede ocurrir? Pues normalmente cuando los estados tienen una forma de trabajar, unas instituciones que no son lo suficientemente transparentes como un cristal, pues ahí hay posibilidad, gran posibilidad de gran mangoneo, y de eso no se libra nadie. Todos sabemos las causas que, por ejemplo, una institución que supuestamente está para encauzar la salvación del género humano, como es la Iglesia Católica, pues ¿para qué vamos a seguir? Todos sabemos, por ejemplo, la reacción que ha tenido el Papa en los últimos tiempos. El Papa anterior, una persona además de la que siempre se había hablado, de que si su ideología era de esta manera o era de la otra, o que si era como gran inquisidor que había sido, que era tal, pero ¿qué no encontraría ese hombre para haber hecho lo que ha hecho? Pero es que no es ahí, es en otra institución y en la otra institución y en la otra y en la otra y en la otra y en la otra, es decir, donde hay seres humanos hay posibilidad de que eso ocurra. Yo tengo un trabajo pendiente de un libro que ando ahí y que precisamente por la situación tal como está ahora no he querido seguir, porque ya me produce náuseas, me produce vómitos, y yo lo llamaba a la sombra de la encomienda, corrupción en el poder local de Moratalla durante los siglos fulano y mengano. Y claro, preparando el trabajo y preparando sobre todo conocer datos comparativos de otras cosas, pues me encontré con un libro maravilloso que se llama La corrupción en el Imperio Romano, y dije yo, si ya en estos momentos hay la que hay con la cantidad de documentación que maneja este hombre para ponerle, ¿qué voy a hacer yo con explicar lo que ocurría en un pueblo insignificante del reino de Murcia como era Moratalla? Pero bueno, pues entonces, ¿en qué institución de mi país? En cualquiera, del mío y por desgracia de otros muchos. ¿Qué es lo bueno que ocurre en España? Que en España no ha habido nunca corrupción. En España, en Francia, en Argentina, en Uruguay, en el Vaticano, en la Santa Madre que los parió a todos, ha habido corrupción donde en el momento que haya habido. Lo que ocurre es que algunos de esos estados o de esas instituciones se blindan tan bien que no dejan que la caca salga fuera. Es algo que está de puertas para adentro, y ahí de ti como se te ocurra decir, oiga, que el retrete rebosa ya de heces. No, eso. ¿Cuándo se puede hacer? Pues en los regímenes que supuestamente existen libertades como es en el nuestro. ¿Quién iba a pensar hace 20 años que incluso a un miembro de la Casa Real se le pudiera imputar? ¿Cuándo se puede hacer eso? Cuando las instituciones democráticas y el poder judicial es supuestamente independiente y se puede hacer, y el que la haga, que la pague, y que, como dice el refrán antiguo, que cada palo aguante su vela. Pero institución por sí decir es que esta institución es corrupta, no, lo lógico es pensar que la corrupción es una anomalía. Lo que pasa es que a veces esas anomalías
no son pequeños deslices, son cosas que ocasionan grandes males. La situación por la que está pasando el mundo actual no es por la corrupción en España, es por la corrupción generalizada de un sistema que ya es caduco y podrido y ha llegado donde está llegando. Y estos son movimientos de los que manejan, los que controlan los grandes recursos económicos de todos los aspectos, que están ocasionando, están haciendo lo que están haciendo para aprovisionarse bien aprovisionados. Una vez bien aprovisionados, pues o el mundo volverá a retornar, si fuese la naturaleza sabía que volvía a retornar a su equilibrio. Al ser humano ya no lo sé si volverá a recobrar su equilibrio, pero desde luego siempre volverá a recobrar el equilibrio que a los que desde la sombra sigan gobernando les interese. Entonces, ¿que eso quiere decir que nos tengamos que conformar? Pues no, vamos a luchar cada uno desde nuestro puesto, primero a no ser potenciales corruptos, es lo primero, porque a ver si ahora tú y yo, que estamos aquí hablando tanto, ahora al entrar ahí adentro nos espera Ángel con unos billetitos tal y nos dice que esto nos sale a la antena y que tal, igual. Y si nosotros nos prestamos, pues mira, estamos hablando de que somos unos corruptos a los niveles de ciertos señores que han estado moviendo las corrupciones de otros muchos, y claro, han dicho muchas corrupciones, pues yo voy a coger un poco de esta corrupción, otro poco de esta, y me hago mi gran corrupción, que es lo que sí, es un tema muy sencillo. Ahora, ustedes que nos están viendo y escuchando, evidentemente son parte constitutiva de una familia. Entonces, vamos a ustedes, vamos a la familia. ¿Cómo se manifiesta entonces, Marcial, la corrupción dentro de una familia? Fundamentalmente el engaño, el origen de cualquier mal entre los miembros de una comunidad, y la familia se dice que es la célula primera de cualquier comunidad humana, pues es el engaño. Donde está la raíz del mal es el engaño. En cuanto que alguien no hace lo que dice que hace, pues ya está. ¿Que a eso le vamos a llamar corrupción? ¿Le vamos a llamar corruptela? ¿Le vamos a llamar mala acción? Pues no lo sé, pero que la clave está ahí, el comienzo está ahí. Entonces la solución, pues lógicamente educación. No tiene más que otro nombre, que hay educación en la justicia y en la libertad. Para terminar por hoy, porque vamos a seguir una próxima entrega sobre la corrupción, yo te preguntaría si la corrupción del alma en el ser humano, al fin y al cabo, es más vergonzosa que la corrupción del cuerpo. Es que la que ocasiona todos esos temas es la corrupción del alma, está claro. El individuo que lo que único valora es el ansia de poseer. Por eso te he dicho que los orígenes posiblemente de todo ese tema estén en el Neolítico, cuando aparece la propiedad privada, porque en etapas anteriores, y eso lo podemos ver en los grupos humanos que actualmente se encuentran en ese estadio evolutivo aún de paleolítico, es decir, de época de caza, no existe, porque todo es comunitario, y la propia supervivencia de ese grupo depende del comportamiento de todos y cada uno de ellos en ese. Entonces no lo hay. Pero en cuanto que aparece el Neolítico y aparece la propiedad privada, en donde tú tienes un bancal, aquel tiene otro y yo tengo otro, pero el tuyo está en un sitio, el otro, tú lo cultivas de una manera, tú vas a tener una producción, aquel va a tener otra, aquel va a tener otra, tú vas a hacer una buena administración de tu protección, aquel no, automáticamente van a venir las envidias, de la envidia viene el deseo de apropiarse, del deseo de apropiarse viene la violencia, el robo, la corrupción también. Muy bien, muchísimas gracias. En 15 días los citamos nuevamente para seguir hablando, porque nos han quedado una cantidad de cosas en el tintero. Solamente hoy terminaría nuestro programa diciéndoles a ustedes entonces que algo muy malo que no conocemos debe tener el trabajo. ¿Por qué? Porque si no, los ricos, esa mayoría de ricos que han hecho su riqueza a través de la corrupción, el trabajo entonces ellos lo habrían acaparado. Hasta la semana que viene.